Me llamo Silas. El día que la encontré al borde de mis tierras, a punto de ser devorada por la primera ventisca del otoño de 1878, no vi a una mujer ni a tres recién nacidas. Vi un fantasma que había venido a cobrar una deuda que yo creía enterrada junto a mi esposa. Aquel encuentro lo cambió todo, para bien y para mal. Fue el principio de una guerra silenciosa, librada no con rifles, sino con miradas, gestos y el peso aplastante del juicio de un pueblo entero. Piénselo un momento. ¿Qué habría hecho usted en mi lugar? Escuche mi historia hasta el final y dígame, ¿qué habría hecho usted? Me gustaría saber también desde qué ciudad me escucha. A veces un hombre necesita saber que no está solo en este mundo. Si quiere oír más historias de la frontera como esta, de las que no se cuentan en los libros, suscríbase al canal. El cielo sobre el territorio de Montana tenía el color del plomo viejo y el viento aullaba como un animal herido entre los pinos. Silas, con el cuello del abrigo de 1900, piel de oveja subido hasta las orejas, terminaba de asegurar la última tranca del corral. A sus 40 y tantos años, sus movimientos eran económicos, medidos, como si cada gesto le costara un recuerdo. El rancho era su fortaleza contra el mundo y contra el pasado, un reino de silencio donde el único sonido era el de su propio trabajo. Conocía bien aquella clase de viento. No traía solo frío, sino también problemas. Era el tipo de temporal que obligaba a las criaturas a buscar refugio y a los hombres a enfrentarse a lo que guardaban dentro de sus cuatro paredes. Mientras el primer copo de nieve helada le golpeaba la cara, un movimiento anómalo cerca del viejo establo abandonado, justo en la linde con el camino a Red Creek, captó su atención. No era un animal, era algo acurrucado. Una mancha oscura contra la madera grisácea que apenas se distinguía en la luz moribunda de la tarde. Se acercó sin hacer ruido, con la mano descansando por instinto sobre la culata del rifle que nunca abandonaba. La desconfianza era una segunda piel en aquella tierra. A medida que acortaba la distancia, la mancha oscura tomó forma. Era una mujer, o lo que quedaba de ella. Estaba sentada sobre el suelo helado, con la espalda pegada a la pared del establo y la cabeza gacha, como si el peso de la vergüenza le impidiera levantarla. Un único y raído mantón la cubría a ella y al bulto que protegía con fiereza en su regazo. Su cabello, desprendido de cualquier peinado, era un nido de paja mojada por la humedad del aire. Silas se detuvo a unos pasos. No dijo nada. Solo observó, con la expresión impenetrable de un hombre que había aprendido a no esperar nada bueno de las sorpresas. El viento arreció, levantando una esquina de la manta y revelando el rostro pálido y demacrado de Elara, una joven a la que había visto alguna vez en el pueblo, siempre un paso por detrás de su marido. Fue entonces cuando lo oyó. No era el viento, era un quejido agudo, débil, casi imperceptible, que emergía del bulto que ella abrazaba. Y no era uno, sino varios, un coro diminuto y desesperado. Silas sintió una sacudida en lo más profundo de su pecho, un eco de un dolor antiguo que creía haber ahogado bajo años de trabajo y soledad. El nacimiento de trillizas, lo sabía sin que nadie se lo dijera, era considerado por la gente de Red Creek como una mala señal, una carga antinatural. La habían expulsado, la habían dejado allí para que el temporal dictara sentencia. Su primer impulso fue dar media vuelta, volver al calor de su cabaña y olvidar lo que había visto. Aquella mujer y sus criaturas no eran su problema, eran el problema del pueblo, de su marido, de Dios, pero sus pies, anclados al suelo, se negaron a obedecer. En los ojos de ella, cuando finalmente los levantó, no había súplica, sino un terror puro y una determinación animal de proteger a sus crías. La primera ráfaga de lluvia helada cayó con la fuerza de un latigazo. El ara se encogió instintivamente, cubriendo por completo a la recién
nacidas con su propio cuerpo tembloroso, un escudo frágil contra la furia del cielo. Aquel gesto, tan inútil y a la vez tan absoluto, rompió la parálisis de Silas. La decisión no pasó por su mente, sino por sus manos. Avanzó el último paso que los separaba, su sombra cubriéndola por completo. El ara se tensó, esperando un golpe o una orden cruel, pero él no pronunció palabra. En su lugar, extendió su mano grande y callosa, marcada por las riendas, la madera y el alambre de espino. No era una mano que ofreciera consuelo, sino un ancla, una orden silenciosa y rotunda contra la muerte que se cernía sobre ellos. Era una elección que sellaría su destino al de ella, un primer eslabón de una cadena que lo ataría a un futuro que no había pedido y a un pasado que volvería para atormentarlo. Antes de que el ara y sus hijas fueran un eco de un dolor que no sabía que aún sentía, la vida de Silas había sido un surco recto, labrado con la paciencia de la tierra. Nació en esa misma extensión de Montana, cuando el territorio era más una promesa que un hecho. Su padre, un hombre tan callado como él, le había enseñado a leer el cielo, a entender el lenguaje de los caballos y a saber que la única riqueza verdadera era la que uno podía defender con sus propias manos. No conoció el calor de una madre. Ella se había perdido en el parto, una primera lección sobre la fragilidad de la vida en la frontera. Creció solo, con la compañía del viento y el trabajo, forjando un carácter tan resistente y austero como los viejos robles que salpicaban sus tierras. Su mundo era simple, definido por el ciclo de las estaciones y la certeza de que el sudor era la moneda más honesta. Sus manos, ahora nudosas y marcadas por el alambre y la intemperie, habían sido una vez más suaves. Recordaba en raras ocasiones la sensación de la mano de Mary dentro de la suya. La conoció en la feria del condado de Red Creek, un día de verano tan claro que el cielo parecía una cúpula de cristal azul. Ella no era la más ruidosa ni la más adornada de las jóvenes. Estaba de pie junto al puesto de pasteles de su familia, con una calma que parecía un remanso en medio del bullicio. Sus ojos, del color de la miel al trasluz, se encontraron con los suyos por un instante, y en ese cruce de miradas, Silas sintió por primera vez que el silencio podía ser compartido, no solo soportado. No hubo grandes discursos ni promesas floridas, solo un torpe saludo, la compra de un pastel de manzana que apenas probó y la decisión silenciosa de que volvería a buscar esa calma cada vez que pudiera. El cortejo fue como su vida, lento, práctico y sincero. Le construyó un pequeño estante para sus libros. Reparó la rueda de la carreta de su padre sin que se lo pidieran y le trajo las primeras flores silvestres de la primavera, dejándolas en el porche sin esperar agradecimiento. Mary entendió su lenguaje. Leía en sus gestos lo que otros hombres decían con palabras vacías. Ella le escribía cartas, aunque vivieran a solo unas millas de distancia, pequeñas notas que encontraba en el bolsillo de su chaqueta o junto al café de la mañana, hablando del clima, de un pájaro nuevo en el jardín o de un sueño que había tenido. Esas cartas eran el hilo invisible que tejía sus dos mundos solitarios en uno solo. Cuando finalmente le pidió que se casara con él, no lo hizo de rodillas, sino mientras reparaban juntos una cerca, pasándole un martillo. Ella simplemente sonrió y dijo: «Ya era hora, Silas». Construyeron su hogar con sus propias manos en el corazón del rancho que él había heredado. Cada viga de pino, cada piedra de la chimenea era un testimonio de su esfuerzo compartido. Mary llenó la cabaña de una calidez que iba más allá del fuego. Había cortinas en las ventanas, un aroma a pan recién horneado y el sonido suave de su tarareo mientras cosía. Fue para ella, cuando su vientre comenzó a redondearse con la promesa de su primer hijo, que Silas pasó un invierno entero tallando la mecedora.
Eligió la mejor madera de arce, la lijó hasta que quedó suave como la seda y la ensambló sin un solo clavo, usando la vieja técnica que su padre le había enseñado. Era más que un mueble, era un trono para la reina de su pequeño reino, una cuna para el futuro que estaban construyendo juntos. Verla sentada allí, meciéndose suavemente con una sonrisa en los labios, era la imagen más cercana al paraíso que Silas había conocido. El paraíso, sin embargo, duró poco. El invierno de 1868 llegó con un filo cruel, trayendo consigo unas fiebres que se extendieron como una plaga silenciosa. Primero fue Mary. Empezó con un escalofrío que no se iba con ninguna manta, seguido de una debilidad que la postró en la cama. Silas envió a buscar al doctor Albright, un hombre bueno y sabio que hizo todo lo que pudo. Pero la enfermedad era un enemigo invisible contra el que sus remedios no tenían poder. El parto se adelantó en medio de la fiebre y el delirio. Nació un niño, pequeño y frágil, cuyo llanto fue apenas un susurro en la habitación cargada de angustia. Silas lo sostuvo en sus brazos por un momento, un instante de milagro en medio de la pesadilla, antes de que el niño también comenzara a arder por dentro. La impotencia lo devoraba mientras veía a su familia desvanecerse ante sus ojos. Mary se fue al amanecer, con la mano de Silas en la suya, fría como el hielo. Su última mirada no fue de miedo, sino de una profunda tristeza, como si se disculpara por dejarlo solo. El niño la siguió antes del mediodía. El doctor Albright permaneció a su lado, con una mano en su hombro, pero no había palabras que pudieran llenar el abismo que se había abierto en el alma de Silas. Enterró a su esposa y a su hijo juntos, en la colina que dominaba el rancho, bajo un pino solitario. Cavó las tumbas él mismo, con una furia helada, cada palada de tierra un golpe contra el destino que le había dado todo, para luego arrebatárselo con una crueldad incomprensible. Cuando la última palada cubrió los sencillos ataúdes de madera que él mismo había construido, algo dentro de Silas se rompió y se congeló para siempre. A partir de ese día, el silencio volvió a la cabaña, pero ya no era un silencio compartido y pacífico. Era un silencio pesado, denso, lleno de fantasmas y ecos. Silas se sumergió en el trabajo como un hombre que se ahoga y lucha por aire. Se levantaba antes del alba y no se detenía hasta que la oscuridad era tan completa que no podía distinguir sus manos frente a su cara. Hacía el trabajo de 3 hombres, expandiendo el rancho, criando el mejor ganado, pero sin alegría, sin propósito. Era un autómata movido por la rutina y el dolor. La gente de Red Creek aprendió a dejarlo en paz. Su dolor era una muralla invisible y su rostro una máscara de piedra que no invitaba a la conversación. Se convirtió en el ranchero silencioso, una figura solitaria en el paisaje, tan parte de él como las montañas y el viento. El único ritual que rompía su monótona existencia era el de la mecedora. Cada domingo, por la mañana, sin falta, entraba en la cabaña, tomaba un paño limpio y quitaba con cuidado la fina capa de polvo que se había acumulado sobre la madera. Era un acto de devoción silenciosa, un tributo a una memoria que se negaba a dejar morir. Nunca permitió que nadie se sentara en ella. Era un santuario, el último vestigio tangible de la felicidad que había perdido. El doctor Albright, en sus visitas esporádicas, a veces miraba la silla vacía con una comprensión tácita, pero nunca mencionaba el tema. Sabía que esa silla era el corazón de la casa y el ancla del dolor de su amigo. Era el símbolo de todo lo que Silas había jurado proteger y había fracasado en salvar. La guerra llegó y se fue, llevándose a Silas por un tiempo. Luchó sin fervor, no por una causa, sino porque la muerte en el campo de batalla le parecía una salida más honorable que la lenta erosión de la soledad. Pero la muerte lo esquivó, como si el destino se empeñara en mantenerlo atado a su sufrimiento. Volvió a su rancho, más
callado si cabe, con nuevas cicatrices en el cuerpo y en el alma. La guerra no le había enseñado nada nuevo sobre la pérdida, solo le había confirmado su omnipresencia. Se encerró aún más en su mundo, convencido de que cualquier vínculo, cualquier atisbo de afecto, era solo el preludio de un nuevo desgarro. Protegerse significaba no sentir, y no sentir significaba estar solo. Era un pacto que había sellado con su propio corazón roto. Y entonces apareció Elara, una mujer desterrada, con 3 pequeñas vidas temblando en sus brazos. Cuando la vio acurrucada contra su establo, la primera reacción de Silas no fue compasión, sino una ira sorda y fría. Era como si el pasado hubiera enviado un emisario para recordarle su fracaso. Una madre y sus hijos desamparados al borde de la muerte por el frío. La imagen era un espejo cruel de la escena que había atormentado sus noches durante una década. Su propia esposa, su propio hijo, perdidos ante una fuerza que no pudo combatir. Su instinto, forjado en 10 años de aislamiento autoimpuesto, le gritaba que diera media vuelta, que cerrara la puerta y dejara que la tormenta se los llevara, borrando esa dolorosa imagen de su vista. Pero el llanto de los bebés, ese sonido agudo y desesperado, se coló por las grietas de su armadura. Era el mismo sonido que apenas había tenido tiempo de grabar en su memoria, el llanto de su propio hijo, un sonido que representaba tanto la vida como la pérdida. Miró el rostro de Elara, su terror y su desafío, y vio algo más que una extraña en apuros. Vio la misma lucha desesperada que él había perdido. La vio proteger a sus crías con la ferocidad de un animal acorralado, un instinto que él entendía perfectamente. La tormenta arreciaba, y en el aullido del viento, Silas escuchó los fantasmas de su pasado exigiéndole una elección. Podía seguir siendo el guardián de una tumba vacía, o podía, por una vez, interponerse entre la muerte y una nueva vida. Aquella mano que extendió hacia ella no fue solo un gesto de ayuda, fue un acto de rebelión contra su propio pasado. Al ofrecerle refugio, estaba abriendo la puerta no solo a una extraña, sino a la posibilidad de sentir de nuevo. El miedo a que la historia se repitiera era un nudo helado en su estómago. Cuidar de ellos significaba exponerse a la misma vulnerabilidad que casi lo había destruido. Cada llanto de un bebé, cada gesto de gratitud silenciosa de Elara, sería un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo mucho que podía volver a perder. La decisión de acogerlos no fue un acto de bondad desinteresada, sino una apuesta terrible, un desafío lanzado a los fantasmas que habitaban su hogar y su corazón. Ahora, de pie junto a la chimenea, observaba a Elara intentando calmar a una de las niñas, mientras las otras 2 dormían en un improvisado lecho cerca del fuego. La cabaña, que durante una década había sido un mausoleo de silencio, estaba ahora llena de los pequeños y frágiles sonidos de la vida. El olor a leche tibia se mezclaba con el de la leña quemada. La escena era a la vez un bálsamo y una tortura. Su mirada se desvió inevitablemente hacia la esquina de la habitación, donde la mecedora de Mary permanecía vacía, cubierta por su fina capa de polvo sagrado. Era el pasado, inmóvil y vigilante, y junto al fuego estaba el presente, vulnerable y exigente. Entre los 2 se encontraba él, un hombre atrapado entre el juramento de no volver a amar y el instinto irrefrenable de proteger. El contraste era brutal. El calor de la vida que ahora llenaba la habitación hacía que el frío de sus recuerdos fuera aún más intenso. Antes de Mary, su soledad había sido una condición natural, como el aire que respiraba. Después de ella, se había convertido en una elección consciente, una fortaleza. Había aprendido a vivir con sus fantasmas, a honrarlos con su aislamiento. Pero la llegada de Elara y sus hijas era una invasión.
No habían pedido permiso para entrar, simplemente habían aparecido, trayendo consigo el caos, la necesidad y lo que era peor, la esperanza. Y la esperanza para un hombre como Silas era la más peligrosa de todas las emociones, porque le recordaba que todavía tenía un corazón capaz de romperse. El recuerdo de las cartas de Mary volvió a él con una claridad dolorosa. Pequeños trozos de papel que eran faros de luz en su vida ordenada. Las guardaba todas, atadas con un cordel de cuero, en una pequeña caja de madera escondida bajo una tabla suelta del suelo. Eran la prueba de que una vez había sido capaz de inspirar amor y de sentirlo sin reservas. ¿Qué quedaba de aquel hombre? ¿Podría una costura bien hecha en una camisa, un plato de estofado caliente o una mirada de agradecimiento silencioso de Elara empezar a remendar el tejido de su alma? La idea le aterraba tanto como le atraía. Cada gesto de normalidad, cada pequeño acto de convivencia, era un paso en un campo minado de recuerdos. De pie en la penumbra de su propia casa, Silas se dio cuenta de que la verdadera tormenta no estaba fuera, azotando los muros de la cabaña, estaba dentro de él. Era la guerra entre el hombre que había sido, el que amó y perdió, y el hombre en el que se había convertido, el que se había jurado a sí mismo no volver a arriesgar nada. Elara y sus 3 hijas no eran solo refugiadas del temporal, eran un espejo que le obligaba a mirarse, a confrontar la verdad de su exilio autoimpuesto. La decisión de haberles abierto la puerta ya estaba tomada. La verdadera pregunta, la que lo mantendría despierto esa noche y muchas otras, era si alguna vez encontraría el coraje para dejarlas entrar de verdad en el refugio fortificado de su corazón. El invierno se rindió poco a poco, como un viejo oso que se retira a su cueva a regañadientes. La nieve se derritió, revelando una tierra embarrada y hambrienta de sol. Con la llegada de la primavera, una frágil normalidad se instaló en la cabaña. Era una normalidad tejida con silencios, pero ya no eran los silencios tensos de los primeros días. Eran silencios funcionales, de convivencia. Elara se movía por la casa con una eficiencia callada, transformando el austero refugio de un hombre solo en algo que se parecía vagamente a un hogar. El olor a pan recién hecho competía con el de la leña y el cuero. Las 3 niñas, Ágata, Clara y Bruna, como las había oído susurrar Elara una noche, crecían, sus pequeños ruidos llenando los vacíos que antes solo ocupaban los fantasmas de Silas. Él observaba todo esto desde una distancia autoimpuesta, sintiendo cómo el hielo de su interior comenzaba a agrietarse, y eso le aterraba más que cualquier tormenta. Nuestros días se asentaron en un ritmo silencioso, marcado por el sol y las estaciones. Yo salía al amanecer y no volvía hasta que la luz se rendía. Encontraba la cena caliente sobre la mesa y mi ropa de trabajo, limpia y remendada, doblada sobre una silla. A cambio, dejaba cada mañana un cubo de leche fresca en la puerta y leña cortada suficiente para mantener el fuego vivo. Todo el día. No hablábamos de lo que éramos el uno para el otro. No éramos familia, ni patrón, ni empleada. Éramos 2 náufragos compartiendo una balsa en mitad de un océano hostil, cada uno remando en silencio para no volcarla. A veces la encontraba sentada en el porche, con las 3 niñas en una manta a sus pies, y la forma en que el sol de la tarde le iluminaba el pelo me provocaba una punzada en el pecho, un eco de una belleza que había jurado olvidar. Apartaba la mirada y seguía con mi trabajo, reforzando las cercas de mi rancho y las de mi corazón. Pero la comodidad, para un hombre como yo, es un animal traicionero. Te adormece, te hace bajar la guardia. Y yo no podía permitírmelo. Empecé a encontrar excusas para alargar mis jornadas, reparando tramos de valla que no lo necesitaban, revisando el ganado hasta bien entrada la noche. El silencio entre nosotros empezó a cambiar de nuevo. Ya no era un silencio de entendimiento,
sino de distancia. Elara lo notaba. Veía en sus ojos una pregunta que no se atrevía a formular, y en los míos una respuesta que yo no tenía el valor de dar. El miedo a que la historia se repitiera, a que ese frágil calor que empezaba a sentir se convirtiera en las cenizas de un nuevo incendio, era más fuerte que cualquier otra cosa. Protegerlos a ellos significaba mantenerme alejado, ser el guardián de la fortaleza, no un habitante más de la casa. Era una lógica retorcida, la lógica de un hombre que había aprendido que el amor solo era el preludio del dolor. Cuando los caminos se despejaron lo suficiente, supe que necesitaba ir a Red Creek a por provisiones. Harina, sal, medicinas. Le dije a Elara que preparara una lista, que yo iría solo. Era más rápido, más práctico. Una mentira a medias. La verdad era que no estaba preparado para enfrentarme al pueblo con ella a mi lado. No estaba listo para ver el veneno en sus miradas, para oír los susurros a nuestras espaldas. Llevarla conmigo habría sido como admitir algo, como ponerle un nombre a nuestra extraña convivencia, y yo aún no estaba dispuesto a hacerlo. Ella simplemente asintió, con esa quietud suya que a veces me desarmaba. Me entregó la lista escrita con una caligrafía pulcra en un trozo de papel de estraza. No había ni una sola petición personal en ella, solo lo esencial para la casa y para las niñas. Su orgullo era tan alto y tan infranqueable como las montañas que rodeaban mi rancho. El pueblo no olvida y tampoco perdona. En cuanto entré en el almacén de Miller, las conversaciones se apagaron. Las miradas se clavaron en mi espalda como cuchillos. Podía oír los fragmentos de los susurros. El viudo, la mujerzuela de Thomas, 3 bocas más que alimentar. Mala señal. Nadie me lo dijo a la cara, no se atrevían, pero el juicio estaba en el aire, denso y asfixiante. Pagué mis cosas en silencio, cargué el carro y me marché sin cruzar una palabra más de las necesarias. El viaje de vuelta fue largo. El rencor del pueblo se había metido bajo mi piel. No era por mí. Yo estaba acostumbrado a ser el solitario. El hombre al que era mejor dejar en paz. Era por ella. Estaban manchando su nombre, culpándola de una desgracia que solo un necio atribuiría a otra cosa que no fuera la mala suerte y la crueldad de los hombres. Y al protegerla en mi rancho, me había convertido en cómplice de su supuesto pecado. Volví al rancho con el carro lleno de sacos y el alma cargada de veneno. Mi humor era tan oscuro como las nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte. Elara salió a recibirme, y al ver mi rostro, la pequeña sonrisa que se había dibujado en sus labios se desvaneció. Me ayudó a descargar las provisiones en silencio, sin hacer preguntas, pero yo sabía que las tenía. Esa noche, en la cena, la tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Evité su mirada, concentrándome en el estofado como si fuera lo más importante del mundo. Sentía sus ojos sobre mí, buscando una explicación, una grieta en mi armadura, pero me mantuve cerrado, hermético. Dejarla entrar en mi lucha significaba admitir que su lucha era también la mía, y ese era un paso que todavía no estaba dispuesto a dar. La distancia entre nosotros, en esa pequeña cabaña, se sentía tan vasta como las praderas. Unos días después, Elara intentó cruzar ese abismo. Yo había dejado mi mejor camisa, la que usaba para mis raros viajes al pueblo, tirada sobre una silla. Estaba vieja, con el cuello deshilachado y un pequeño desgarro cerca del hombro. Cuando volví esa tarde, la encontré doblada sobre mi cama. El cuello había sido reforzado con una costura tan fina que era casi invisible, y el desgarro había sido reparado con un pequeño parche del mismo color, cosido con una precisión que hablaba de horas de trabajo paciente. Era un gesto silencioso, una ofrenda de paz. «Estoy aquí, te veo». Sostuve la camisa en mis manos, sintiendo el calor de su cuidado en la tela.
Por un instante, la muralla que había construido a mi alrededor se tambaleó. Pero el miedo es un arquitecto tenaz. Doblé la camisa con cuidado y la guardé en el fondo del arcón, donde no pudiera verla. Un agradecimiento habría sido una invitación, y yo no podía permitirme invitar a nadie a entrar. Encontré la camisa sobre mi cama una tarde, al volver del campo. Era mi única camisa buena, la que me había hecho Mary hacía más de una década. El cuello estaba raído y tenía un pequeño 7 cerca del codo. Ahora, el cuello estaba reforzado con un hilo oscuro, una costura tan perfecta que parecía parte del tejido original, y el 7 había desaparecido bajo un remiendo impecable. El ara no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Era su forma de hablar, a través de sus manos, de su trabajo. Sostuve la tela todavía ligeramente tibia por el calor de la plancha y sentí una oleada de algo que no me permitía sentir desde hacía 10 años. Era una mezcla de gratitud y pánico. Agradecerle el gesto sería abrir una puerta. Mirarla a los ojos y decirle gracias sería reconocer que su cuidado me importaba. Así que doblé la camisa con una lentitud deliberada, la guardé en el fondo de mi baúl y actué como si nunca la hubiera visto. El silencio a veces es el arma más cruel. La visita del doctor Albright fue como abrir una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. Llegó una tarde con la excusa de revisar a mi viejo caballo, pero ambos sabíamos que venía a revisarme a mí. Se sentó a la mesa de la cocina mientras el ara, con una de las niñas en brazos, nos servía café. El doctor la observó con sus ojos amables y sabios, notando la limpieza de la casa, el olor a comida casera y la forma en que las niñas, sanas y tranquilas, dormitaban cerca del fuego. No hizo comentarios directos, pero su conversación conmigo estaba llena de indirectas. Habló de viejos árboles que volvían a brotar tras un incendio, de inviernos que parecían eternos, pero que siempre daban paso a la primavera. Antes de irse, me puso una mano en el hombro y dijo en voz baja, para que solo yo lo oyera: a veces, Silas, la mejor forma de honrar a los muertos es volver a vivir. Sus palabras se quedaron resonando en el aire mucho después de que su carruaje desapareciera. La primera señal de que el mundo exterior no nos iba a dejar en paz no fue un hombre, sino un alambre cortado. Encontré un tramo de la cerca del pasto del norte seccionado limpiamente, como con unos alicates. El ganado se había dispersado y me llevó un día entero reunirlo. Al principio pensé que podría haber sido un accidente, algún cazador descuidado. Pero una semana después, encontré una de mis mejores vacas muerta junto a un arroyo, con una herida de bala en el costado. No le habían quitado la carne. Era un mensaje. Alguien estaba probando mis límites, midiendo mi respuesta. Sabía quién era. El nombre de Blackwood se susurraba en el pueblo con una mezcla de miedo y respeto. Un terrateniente que había llegado del este con mucho dinero y ninguna conciencia, comprando o expulsando a los pequeños rancheros para crear su propio imperio. Y mi rancho, con sus pastos y su acceso al agua, era la pieza que le faltaba en el puzzle. El rifle volvió a ser una extensión de mi brazo. Ya no lo dejaba apoyado junto a la puerta, lo llevaba conmigo a todas partes, incluso para ir del establo a la casa. La tensión se instaló en mis hombros como un peso permanente. Dormía menos, escuchando cada crujido de la madera, cada aullido del viento, esperando un peligro que no sabía qué forma tomaría. El ara sentía el cambio. La atmósfera en la cabaña se había vuelto eléctrica. Me observaba en silencio, con una preocupación creciente en sus ojos. Veía cómo revisaba la carga del rifle cada noche, cómo aseguraba la tranca de la puerta con una barra de hierro que antes nunca usaba. El refugio, seguro que había construido para ella y sus hijas, se estaba convirtiendo en una fortaleza sitiada, y el guardián se estaba volviendo un carcelero de su propio miedo.
Ella era lo suficientemente inteligente como para saber que el peligro no venía de dentro, sino de fuera. Una noche, mientras limpiaba el arma junto al fuego, ella se atrevió a preguntar. Su voz era apenas un susurro, para no despertar a las niñas. «¿Qué ocurre, Silas?» Levanté la vista del cañón aceitado y me encontré con su mirada directa y sin miedo. Por un momento quise decírselo todo. Quise compartir la carga, explicarle la amenaza de Blackwood, el alambre cortado, la vaca muerta. Quise que entendiera que mi distancia no era por ella, sino para ella, para protegerla. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Confiar en ella era hacerla vulnerable. Involucrarla era ponerla en el punto de mira. Así que recurrí a la vieja costumbre de la frontera, a la mentira protectora de los hombres. «Problemas con los lobos», dije, y volví a concentrarme en el rifle. Vi cómo la decepción velaba sus ojos antes de que se diera la vuelta. Acababa de construir otro muro entre nosotros, más alto y más grueso que los anteriores. Yo no sabía que ella cargaba con un peso mucho mayor que el mío, un secreto que la consumía por dentro. Mientras yo me preocupaba por las amenazas físicas de Blackwood, ella luchaba con el fantasma de su marido, Thomas, y la traición que la había llevado a mi puerta. El miedo a que yo descubriera la verdad completa la paralizaba. Creía, en su vergüenza, que si yo supiera que su marido había tenido tratos con el mismo hombre que ahora me amenazaba, la vería como un presagio de mala suerte, una maldición andante, y la echaría sin pensarlo 2 veces. La ironía era cruel. Ambos nos ocultábamos verdades para proteger al otro, y con cada verdad no dicha, la distancia entre nosotros se hacía más insalvable. Estábamos construyendo una prisión de secretos, cada uno en su propia celda, sin darnos cuenta de que la llave para liberarnos estaba en manos del otro. La vi una tarde, sentada a la mesa de la cocina, escribiendo con una concentración febril a la luz de un candil. El papel era un trozo de una bolsa de Saint-Bas, harina, y la pluma, una que yo usaba para mis cuentas. Estuvo horas escribiendo, tachando y volviendo a empezar. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado y lo sostuvo en sus manos, como si sopesara el destino del mundo. Su rostro era un mapa de angustia. La vi acercarse a la estufa, abrir la portezuela de hierro y dudar un instante. El fuego iluminó sus facciones, la decisión agónica en sus ojos. Luego, con un movimiento rápido, arrojó el papel a las llamas. Observó cómo las palabras se convertían en ceniza, cómo su confesión se deshacía en humo. En ese momento, no supe lo que había quemado. Solo vi a una mujer destruyendo la única prueba de su verdad, eligiendo el silencio por miedo a que sus palabras nos destruyeran a todos. Fue una de las niñas, Clara, la que nos unió y nos separó en la misma noche. Le subió la fiebre de repente, una calentura que la hacía temblar y gemir. Durante horas, Elara y yo trabajamos juntos, codo con codo, en un silencio sincronizado. Ella le aplicaba paños fríos en la frente mientras yo mantenía el fuego a la temperatura justa y preparaba una infusión de hierbas que el doctor Albright me había enseñado. En la quietud de la madrugada, con el único sonido de la respiración agitada de la niña, las barreras entre nosotros se disolvieron. Éramos solo 2 personas luchando por una pequeña vida. Cuando la fiebre finalmente cedió y Clara se durmió tranquilamente, un agotamiento compartido nos envolvió. Nos miramos a través de la habitación, y en esa mirada había una intimidad y una comprensión que ninguna palabra podría haber expresado. El momento estaba ahí, perfecto para hablar. Pero el amanecer llegó, y con la luz volvieron los muros y las viejas costumbres. La oportunidad se perdió. Llegaron un martes, con el sol en lo alto, proyectando largas y amenazantes sombras. Eran 3 hombres a caballo, y no se molestaron en detenerse en la entrada.
Cabalgaron directamente hasta el porche de la cabaña, con la arrogancia de quienes se saben dueños de todo lo que pisan. El que iba al frente era corpulento, con una cara curtida por el sol y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Reconocí la marca del rancho de Blackwood en sus caballos. Se quedaron allí, mirándome, esperando a que yo hablara primero, un viejo truco para establecer el dominio. Salí al porche, secándome las manos en los pantalones, y me paré frente a ellos, sintiendo el peso del rifle que había dejado justo dentro de la puerta. El aire se llenó de una tensión silenciosa, el preludio de una tormenta mucho más peligrosa que cualquiera que trajera el cielo. El hombre de la cicatriz no se anduvo con rodeos. Me hizo una oferta por el rancho, una oferta insultante, que no era una oferta sino una orden. Cuando la rechacé con un monosílabo, su sonrisa se ensanchó. «Piénselo bien, Silas», dijo, arrastrando las palabras. «Blackwood es un hombre razonable. Incluso estaría dispuesto a perdonarle la deuda que dejó el marido de su invitada». El aire se heló en mis pulmones. El nombre de Thomas, pronunciado en mi porche por este matón, fue como un golpe en el estómago. «¿Qué deuda?», pregunté, con la voz convertida en un gruñido. El hombre se rió. «La que contrajo al venderle a Blackwood la parcela y todo lo que había en ella, incluida su mujer, una carga de la que, por cierto, le estamos librando». Fue entonces cuando el mundo se detuvo. Cada palabra era un martillazo clavando un ataúd. El mundo se detuvo. El viento, el zumbido de las moscas, mi propio aliento. Detrás de mí oí un pequeño sonido ahogado, el crujido de una tabla del suelo. Me giré lentamente. El ara estaba de pie en el umbral de la puerta, con el rostro tan blanco como la harina. El terror en sus ojos era absoluto, pero no era solo miedo a los hombres que tenía delante. Era el miedo a mi reacción, a la traición que acababa de ser expuesta de la forma más brutal posible. Los hombres de Blackwood me miraban, esperando ver cómo se desmoronaba mi mundo. Y yo la miré a ella, a la mujer a la que había dado cobijo, a la mujer cuyo secreto acababa de convertirse en el arma que usarían para destruirme. En ese instante no era solo mi rancho lo que estaba en juego, era todo: la frágil paz, la posibilidad de un futuro, la elección entre los fantasmas de mi pasado y la devastadora verdad de mi presente. La revelación cayó en el aire quieto del mediodía con el peso de una piedra en un pozo. El eco de las palabras del matón, la deuda que dejó su esposa, se expandió en ondas de silencio helado, absorbiendo todo el calor del sol. Silas no se movió. Su cuerpo se había convertido en granito, pero su mente era un torbellino. La imagen de Elara, pálida como un fantasma en el umbral, se superpuso a la del hombre de la cicatriz, cuya sonrisa era la de un lobo que ha arrinconado a su presa. No era solo la tierra lo que estaba en juego, ni el ganado, ni siquiera su propia vida. Era el frágil santuario que había permitido que se construyera entre sus muros, una vida que había entrado sin pedir permiso y que ahora amenazaban con arrancar de raíz, dejándolo una vez más en la desolación. La traición que sentía no era hacia ella, sino hacia el mundo que permitía que un hombre vendiera a otro como si fuera ganado. El matón, cuyo nombre Silas supo más tarde que era Jededía, debió confundir su quietud con debilidad. Espoleó su caballo un paso más cerca, el crujido del cuero de la silla de montar un sonido obsceno en la quietud. «Blackwood es un hombre de negocios, Silas», continuó, su voz suntuosa y condescendiente. «Él entiende que usted no tiene por qué cargar con los errores de Thomas. La mujer y las crías son legalmente parte del acuerdo, un estorbo. Entréguelas y la deuda se considerará saldada. Nadie volverá a molestarlo. Tendrá su silencio de vuelta». La oferta era una tentación envuelta en veneno, la promesa de volver al vacío seguro que conocía, a la soledad que no podía herirlo. Solo tenía que dar un paso a un lado,
dejar que se la llevaran y su mundo volvería a ser el que él había elegido, un reino de recuerdos ordenados y dolor controlado. Detrás de él, el ara emitió un sonido, un sollozo ahogado que fue como una aguja en el corazón de Silas. Sus ojos, fijos en la espalda de él, no suplicaban piedad, sino que reflejaban una resignación devastadora. Estaba preparada para el veredicto. Había vivido con la vergüenza de la traición de su marido, con el miedo a que su presencia trajera la ruina a este hombre que le había ofrecido un refugio inmerecido. En su mente, ella era la portadora de la plaga, la causa de la tormenta que ahora se cernía sobre el rancho. Su silencio no había sido un engaño, sino el último acto de un orgullo herido, un intento desesperado de no añadir su carga a la de él. Ahora, con la verdad expuesta de la forma más cruel, se sentía desnuda y condenada, esperando el golpe final que la expulsaría de vuelta a la nada. Fue entonces cuando algo cambió en Silas. Levantó la vista de las tablas polvorientas del porche y miró directamente a los ojos fríos de Jedediah. La lucha interna, la batalla entre el fantasma del viudo que buscaba la paz de la tumba y el hombre que una vez supo lo que era proteger a una familia, llegó a su fin. En la figura temblorosa de Elara no vio a la esposa de otro hombre ni un problema legal. Vio la misma vulnerabilidad que había visto en Mary cuando la fiebre la consumía, la misma inocencia que había sostenido en sus brazos en el cuerpo de su hijo. La impotencia que lo había ahogado hacía 10 años se transformó en una furia helada y cristalina. Ya no se trataba de protegerse del dolor, se trataba de interponerse en el camino de quienes lo infligían. Con una lentitud que era más amenazante que cualquier movimiento brusco, Silas dio un paso lateral. No fue un gran movimiento, apenas el ancho de sus hombros, pero su significado fue tectónico. Se colocó directamente en la línea de visión entre Jedediah y la puerta donde estaba el ara. Su cuerpo, ancho y sólido como un roble viejo, se convirtió en un escudo humano. No desenfundó ningún arma, no levantó la voz. Simplemente se plantó allí, una barrera infranqueable de carne y hueso. El gesto fue tan definitivo como bajar la tranca de una puerta de acero. El mensaje era claro: para llegar a ella tendrían que pasar a través de él, y sus ojos prometían que ese sería un viaje muy costoso. La sonrisa de Jedediah vaciló por primera vez. Había esperado un hombre roto, un viudo asustado, fácil de intimidar. En su lugar se encontró con algo mucho más antiguo y peligroso, un hombre que había perdido todo una vez y que, por lo tanto, ya no tenía nada que temer. La calma de Silas era más inquietante que cualquier grito. El ranchero silencioso había encontrado su voz y no necesitaba palabras para hacerse oír. El aire crepitaba con la tensión, el momento suspendido en el filo de una navaja. Los otros 2 hombres de Blackwood intercambiaron miradas nerviosas, sus manos moviéndose, instintivamente más cerca de las culatas de sus revólveres. El sol del mediodía parecía haberse enfriado varios grados. «Largo de mi propiedad», dijo Silas. La voz no fue un grito, sino un murmullo grave, el sonido de piedras rozando en el fondo de un río. Cada palabra fue pronunciada con una precisión cortante, sin rastro de duda o miedo. No era una petición, ni una advertencia, era una sentencia. No reconoció la deuda, no discutió el acuerdo, no mencionó a Elara. Simplemente borró su presencia de su mundo con 3 palabras. Negó su poder, su amenaza y su misma existencia en su tierra. Era el tipo de orden que un hombre solo da cuando está dispuesto a respaldarla con su vida, y todos los presentes lo supieron en ese instante. Jedediah luchó por mantener la compostura, escupió un trozo de tabaco al suelo, un gesto de desafío que carecía de convicción. «Cometes un error, viejo», siseó.
Blackwood no olvida, volveremos, y cuando lo hagamos no será para hablar. Silas no respondió. Se limitó a mantener su mirada fija, una presión implacable que parecía capaz de perforar el acero. El silencio se alargó, cada segundo un pulso de guerra no declarada. Finalmente fue Jedediah quien rompió el contacto visual. Con una maldición ahogada, tiró de las riendas de su caballo, haciéndolo girar con brusquedad. «¡Vámonos!», ladró a sus hombres. Se marcharon al galope, levantando una nube de polvo y rencor que tardó mucho en asentarse. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, Silas permaneció inmóvil, de espaldas a la puerta, observando la loma por la que habían desaparecido. El peso de la decisión que acababa de tomar se asentó sobre sus hombros. Había invitado a la guerra a su puerta. Había pintado un blanco en su espalda y en la de todos los que estaban bajo su techo. La paz que había comprado con 10 años de aislamiento se había hecho añicos en un solo mediodía. Pero por primera vez en una década, el silencio de su rancho no se sentía como una tumba, sino como el campo de batalla que había elegido. Se sentía, de una manera extraña y terrible, vivo de nuevo. Finalmente se giró. El ara seguía en el mismo lugar, con lágrimas silenciosas surcando su rostro cubierto de polvo. La vergüenza y el alivio luchaban en sus facciones. Ahora que el peligro inmediato había pasado, el abismo de su secreto se abría de nuevo entre ellos, más profundo y oscuro que nunca. Él caminó lentamente hacia ella, sus botas pesadas sobre la madera del porche. Se detuvo a un brazo de distancia, su rostro una máscara indescifrable. La pregunta que tenía que hacer pesaba tanto como la tierra que acababa de defender. No había acusación en su tono, solo una necesidad profunda y agotada de saber la verdad completa. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz apenas un susurro. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Las palabras salieron de su boca en un torrente roto, una confesión que había estado pudriéndose en su interior durante meses. Le habló de la crueldad de Thomas, de cómo se había desmoronado bajo la presión de la frontera, culpándola a ella y a las niñas de su fracaso. Le confesó el acuerdo con Blackwood, un pacto desesperado que Thomas había hecho a sus espaldas, vendiendo lo poco que tenían por un pasaje para huir hacia el oeste, solo. «No te lo dije porque me avergonzaba», susurró, con la mirada clavada en el suelo. «Tenía miedo. Pensé que me verías como una maldición, que si sabías que estaba atada a los problemas que se cernían sobre ti, me echarías. No podía soportar volver ahí fuera». Silas la escuchó sin interrumpir, cada palabra llenando los huecos de la historia, pintando un cuadro de traición y desesperación aún más sombrío de lo que había imaginado. Entendió su silencio. No había sido un acto de engaño, sino de supervivencia. El silencio de una persona a la que le habían arrebatado la voz tantas veces que ya no creía tener derecho a usarla. Vio el dedal de plata que siempre llevaba colgando del cuello, un pequeño ancla en el océano de su miseria. Miró más allá de ella, hacia el interior de la cabaña, donde el aroma a pan y a leña limpia se mezclaba con el calor del hogar que ella había reconstruido sobre las cenizas del suyo. Vio la pequeña cuna que había tallado, ahora ocupada por una de las niñas. Vio los remiendos en su ropa de trabajo, las cortinas improvisadas en las ventanas, los pequeños detalles que habían transformado su refugio en un hogar. Y vio la mecedora de Mary, todavía vacía, en su rincón, un monumento a un pasado que ya no podía ser su único compañero. La elección que había hecho en el porche no había sido impulsiva. Había sido la culminación de meses de pequeñas grietas en el hielo de su corazón. Cada gesto de Elara, cada llanto de un bebé, cada amanecer que lo encontraba no del todo solo, había sido un golpe de martillo contra la pared de su aislamiento. No le ofreció palabras de consuelo ni de perdón.
Las palabras eran baratas y a menudo falsas. En su lugar, actuó, se giró, entró en la cabaña, y su primera acción fue caminar hacia la puerta y echar la tranca de hierro, un sonido metálico y definitivo que resonó en la quietud. Luego, recogió su rifle de donde lo había dejado apoyado y con movimientos tranquilos y metódicos revisó la carga y lo amartilló. No lo guardó. Lo dejó apoyado contra la pared junto a la chimenea, al alcance de la mano, un centinela silencioso para la guerra que se avecinaba. Luego se volvió hacia el Ara, que lo observaba desde el umbral con los ojos muy abiertos, sin entender del todo. Su mirada no era suave ni romántica, era la mirada de un hombre que ha aceptado su deber. «Ve adentro», dijo, su voz firme y sin adornos. «Prepara la cena. Este hogar protege a los suyos». No era una declaración de amor, sino algo mucho más fuerte en aquella tierra implacable. Era un juramento. Un pacto sellado no con promesas, sino con una barra de hierro y un rifle cargado. Había dejado de ser el guardián de una tumba para convertirse en el defensor de un hogar. El Ara lo miró por un largo momento, las lágrimas finalmente deteniéndose. En sus palabras oyó lo que no se había dicho. «Perteneces aquí. Estás a salvo. Lucharé por ti». Asintió lentamente, un único movimiento de cabeza que contenía un mundo de gratitud y comprensión. Cruzó el umbral y entró en la casa, dejando atrás el mundo hostil y entrando en el santuario que él acababa de declarar inviolable. Silas se quedó en el porche un minuto más, observando cómo el sol comenzaba su lento descenso, tiñendo el cielo de colores de herida y promesa. La guerra con Blackwood estaba lejos de terminar, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no cenaría solo. Y esa era una victoria que valía la pena defender. La noche que siguió a la partida de los hombres de Blackwood no trajo consigo el sueño, sino una calma tensa, el silencio que precede a la verdadera batalla. Dentro de la cabaña, el aire era espeso con las palabras no dichas. El Ara se movía, con una eficiencia silenciosa, preparando una cena que ninguno de los dos tenía ganas de comer, mientras las niñas dormían, ajenas a la guerra que se había declarado en su nombre. Silas la observaba desde su silla junto al fuego, no con la distancia de un protector, sino con la mirada de un cómplice. La verdad, aunque brutal en su revelación, los había despojado de sus roles de salvador y refugiada. Ahora eran simplemente un hombre y una mujer con 3 pequeñas vidas que dependían de ellos, unidos contra un enemigo común. Comprendió que la fuerza bruta no ganaría esta contienda. Blackwood tenía más hombres, más dinero y menos escrúpulos. La victoria no se encontraría en el cañón de un rifle, sino en un terreno que Blackwood no sabía que él dominaba, la paciencia y el conocimiento profundo de la ley no escrita de la frontera. Antes de que el alba tiñera de gris el horizonte, Silas ensilló a su caballo más rápido. No se dirigía a sus pastos, sino a Red Creek, moviéndose bajo el manto de la penumbra. Las calles del pueblo estaban desiertas, las ventanas cerradas, como ojos que se negaban a ver. Su destino era la casa del doctor Albright, el único hombre en leguas a la redonda cuya lealtad no estaba en venta. Lo encontró despierto, como si lo hubiera estado esperando. Frente a una taza de café amargo, Silas expuso la situación sin adornos, con la economía de palabras de un hombre que no tiene tiempo para el drama. El doctor escuchó, asintiendo lentamente, sus ojos agudos, analizando cada detalle. No ofreció falsas esperanzas ni soluciones fáciles. En su lugar, abrió un viejo baúl y sacó un legajo de papeles polvorientos. Eran mapas del territorio, títulos de propiedad y correspondencia con la oficina del mariscal territorial. «Blackwood es un tiburón, Silas», dijo el doctor, «pero los tiburones a menudo nadan en aguas que no les pertenecen.
Su avidez es su debilidad. Debemos demostrar que su mordisco es más grande que su derecho legal. Los días siguientes transformaron la cabaña en un cuartel general silencioso. Durante el día, Silas recorría sus tierras y las colindantes, no como un ranchero, sino como un topógrafo. Con la ayuda de los viejos mapas del doctor, documentaba cada cerca que Blackwood había movido, cada arroyo que había desviado ilegalmente para secar los pastos de sus vecinos, cada mojón que había sido arrancado y recolocado. Por la noche, a la luz de un candil, le dictaba sus hallazgos a Elara. Ella, con su caligrafía clara y firme, transcribía todo en un informe detallado, su pluma rasgando el papel con una precisión metódica. No hablaban de sus miedos ni del futuro, hablaban de acres, de derechos de agua, de fechas y de nombres. En ese trabajo compartido, en esa confianza mutua depositada en la tinta y el papel, forjaron un vínculo más fuerte que cualquier promesa. Él le estaba dando las armas para defender su nuevo hogar. Ella le estaba devolviendo una voz que él creía haber perdido para siempre. La justicia no llegó a caballo con revólveres desenfundados, sino en un sobre sellado entregado por el cartero una mañana de martes. El doctor Albright había enviado el informe completo, no al sheriff local comprado por Blackwood, sino directamente al mariscal territorial, junto con una carta personal que apelaba a la inminente llegada del ferrocarril y la necesidad de asegurar los títulos de propiedad para evitar conflictos mayores. La respuesta fue rápida y contundente. Un equipo de agrimensores federales llegó a Red Creek una semana después. No hubo arrestos ni disparos, simplemente el lento y aplastante peso de la burocracia se abatió sobre el imperio de Blackwood. Sus reclamaciones fueron puestas bajo escrutinio, sus tácticas de intimidación investigadas. El tiburón, de repente, se encontró enredado en una red de legalismos que no podía romper con dinero ni amenazas. La guerra no se ganó con una bala, sino con la verdad escrita en un papel. La amenaza sobre el rancho de Silas se evaporó, no con un estruendo, sino con el silencio de un hombre poderoso obligado a retroceder. El otoño siguiente llegó con una paz que Silas no había conocido en más de una década. La vida en el rancho encontró un nuevo ritmo, uno de tranquila normalidad. Una tarde, mientras reparaba el porche, vio a Elara sentada en los escalones, enseñando a una de las niñas a hacer una trenza con briznas de hierba. Las otras dos jugaban cerca, sus risas pequeñas y cristalinas llenando el aire. El sol de la tarde doraba la escena, pintando un cuadro de una serenidad casi dolorosa. Sus ojos se encontraron por un instante y en su mirada no hubo gratitud ni deuda, solo un profundo y sereno entendimiento. Él asintió levemente y volvió a su trabajo. La mecedora de Mary seguía en su rincón, limpia y honrada, un recuerdo de un amor que nunca sería olvidado. Pero ya no era un santuario de dolor, sino el cimiento sobre el que se había construido un nuevo hogar. No había ganado un paraíso, pero había defendido su tierra, su dignidad y a la familia que el destino le había traído en medio de una tormenta, y eso, en aquel mundo duro e implacable, era más que suficiente.